Bueno, pues yo creo que debe ser uno de los temas más complicados de abordar para los padres de familia. Y estoy hablando de cuando tienen que reconocer que los hijos pues ya están creciendo y además pues que ya hablan de temas sexuales, que ya empiezan a experimentar y sobre todo, ¿saben qué? Pues es que tienen derecho a desarrollarla, ¿no? Y a entenderla sobre todo bien, porque entre más informados estén, pues evidentemente mejor van a poder llevar su vida y con más responsabilidad. Para platicar al respecto está nuestro sexólogo, Arturo Vera. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, Dani, ¿bien y tú? Muy bien, también, Qué muchas bueno, gracias. Me da muchísimo gusto. Oye, es complicado para los padres, ¿no? De repente abordar el tema del sexo. Muy complicado porque, sobre todo, socialmente, los niños para los papás no tienen sexualidad y los viejitos, ¿no? Ajá. Ya hablaremos bueno, ya hemos hablado un poco de eso. Pero bueno, el asunto es, los papás le tienen miedo a hablar las cosas, a hablarlas de forma directa, a hablarlas de forma natural, y entonces incluso ponen nombres o sobrenombres a las... No, pues desde los genitales. A los genitales, ajá, ¿no? Y a todos los miembros, ¿no? Pero finalmente a los genitales sobre todo les ponen unos nombres muy chuscos, y curiosos, porque a fin de cuentas no deberían. Oye, no debería. No deberían. O sea, desde chiquito se le tienen que decir los términos que son así y ya es, verlo con pene, normalidad. vulva, todo esto, Pene, genital. vulva, vagina, y vagina que es interna, pero no la ven. Pero finalmente los papás se ponen muy tensos, muy nerviosos de cómo les voy a decir este tipo de cosas. Justo comentabas algo interesante. Somos seres sexuales y sexuados desde pequeños, desde bebés incluso. Sí. Ha habido incluso algún tipo de investigación que habla de que en el vientre también seguramente hay erecciones y no dudo que haya incluso algún tipo de lubricación, pero pues con el líquido no se ve. Okay. Pero finalmente sentimos, ¿no? O sea, sentimos desde chiquitos, desde pequeños, desde bebés, y los niños empiezan a tocarse. Una vez que empiezan a tocarse, esto hace que los papás se alarmen porque es cómo estás tocándote y lo primero que hay que hacer, exactamente. ¿No? Déjese ahí, no se toque, eso no sea cochino. No se toque el pilín. Así es, ¿no? el pilín. No se toque esas cosas. Cierre las piernas a las niñas, no se toque. Entonces, es más fácil generalmente para un varón, y esto lo hemos visto un poco, que se toque que la niña. Sin embargo, es importante también que le puedan dar la oportunidad al niño. Por ejemplo, muchas mamás se alarman de ¿cómo? Pero ¿cómo se va a tocar? Pues así como se tocaba la mamá de chiquita, ¿no? Y el papá de chiquito. El asunto no es reprimirlos, sino más bien decirles que lo hagan en privado, que eso es algo muy íntimo y algo que lo pueden hacer cuando estén solos. Claro, sí, porque tampoco se trata de que digas, ay, no pasa nada y al rato está en la escuela y todo el niño. Está en la reunión y el niño ahí tocando. Exacto, no, eso sí, no estaría tampoco como que muy agradable, pero puede incomodar mucho a las demás personas que estén a su alrededor y lo pueden empezar incluso a juzgar y por ahí a discriminar y demás, ¿no? Claro. Pero entonces, primer punto es hablar con naturalidad, decirle a los niños el nombre del cuerpo que tienen, ¿no? Así es. Y eso lo deberían de hacer todos porque ahora vamos al asunto de la escuela. ¿Qué pasa cuando el niño llega en la escuela y dice, mi pene? Claro. Y los demás, todos así de, ¿qué? No, ¿por se qué llama? dijiste eso? Sí, claro. No se llama es una así. grosería. Es una grosería, ¿no? Claro. Entonces también ¿y cómo lidiar con eso? Claro, y justo acabo de escuchar un caso ahorita, ¿no? Ajá. Pero tiene que ver con lo mismo. ¿Ahorita aquí afuera? Aquí afuera. Exactamente, aquí antes de entrar. Porque efectivamente los niños son discriminados, entonces, pero si esto se habla de forma natural y en mi casa lo aprendo, ¿por qué aquí no puedo hablar de esta manera? Pero ¿y cómo lidiar con eso? O sea, primero hay que ver, porque según yo, hay lineamientos en la SEP y esto me parece terrible, porque en las escuelas se sigue hablando en términos de no genitalidad, sino más bien de aparatos reproductores, o sea, sirven para reproducirte y se acabó. Entonces, imagínate... Oye, así lo aprendí yo en la escuela. Yo también. No, el aparato reproductor masculino y femenino y ya, y no es solo para reproducirnos. Si no me quiero reproducir, entonces ya no sirven para otra cosa. No, pues no, para ir al baño. Para ir al baño. No. Entonces, ya no son exclusivos para reproducirse. Sí. Entonces, imagínate estas lagunas con las que llegamos a ser adultos. Entonces, los niños tienen que empezar a saber para qué sirven. Producen también placer y no hay que asustarnos con eso los papás, porque finalmente es como, ¿pero por qué? ¿Y a qué edad, Arturo, porque a ver, fíjate que todo este rollo inicia desde que a la niña le va a bajar. Ajá. Es un pesar para la mamá hablar con la hija al respecto. Y ya de ahí nos seguimos al novio, a la relación, a un novio más formal, a la relación sexual. O sea, se vuelve algo muy incómodo y muy bochornoso, tanto para el niño como para el adolescente, como para la mamá, porque nunca lo vieron con naturalidad. Entonces es pues desde chiquitos y como van creciendo y explicando. Claro, y desde chiquitos y también desde que ellos pregunten, porque muchas veces tenemos la idea que hay que explicarles como si fuera un adulto.
El niño necesita, seguramente ya también hay libros, hay talleres para niños, para que puedan ir aprendiendo a través de juegos diferentes, ¿sí? Okay. Inclusive de figuras, hombre, mujer, los términos y los términos reales, ¿no? De los órganos sexuales internos y externos, de hombres y mujeres. Y así, poco a poco. Entonces, ¿no? ir poco a poco, ir creciendo con ellos. Sí, por favor, vamos a dejar de decir nombres que no son, Claro. ¿no? Que además luego suenan también, como dices, muy chuscos. O sea, te encuentras, bueno, hay cualquier cantidad de términos que se le dan y eso no es necesario, como bien acabas de decir. Entonces, pues recapitulando, simplemente vamos con los nombres como son, con las cosas como van a suceder y claro, todo conforme al entendimiento Así de es. un niño. Así Y no es. le digan a las niñas que una vez una pobre compañera de escuela, la toalla sanitaria, le dijo a la mamá, es para limpiarte el sudor. No. No, es que eso es para cuando las niñas suden. Y ahí la tienen, pasando toallitas en un partido de fútbol, ahí te encargo, ¿no? O sea, no es posible. Claro, Entonces claro. agarremos la onda y llevemos a los niños tratándolos con el Sí. respeto que merecen. Así es. Muchas gracias, Arturo Vera, De qué, al como contrario, siempre, Dani, te agradezco por estar aquí muchísimo. con nosotros. Nuestro hashtag del día de hoy es Me han discriminado. Me han discriminado por ser moreno, por ejemplo. Sí. Y eso no me gustaba. Pues no. Horrible. ¿Cómo no? Sí. Claro, no, eso no tenemos por qué discriminar a nadie por nada, ni uno permitir que nos lo hagan. Muchísimas gracias, Gracias a ti. Arturo Vera. Cuídate Hay algunas respuestas por aquí, Stephanie Martínez, que dice, me han discriminado en playas mexicanas, donde le dan prioridad a los extranjeros. ¿Qué tal? Terrible que nosotros nos quejemos ahorita de lo que está pasando en Estados Unidos con México y nosotros hagamos igual con la gente propia de nuestro país. O sea, de verdad es terrible eso. Carlos Acosta, que dice, me ha discriminado porque le voy al Cruz Azul. Todo el mundo se burla de mí. Bueno, ahí sí. Ahí sí, ni qué decirles, ¿no? ¿No es cierto? No es cierto, no es cierto. Tampoco uno le puede ir a quien quiera.